Bueno, recién terminamos una media jornada de mucho trabajo, que comenzó esta mañana a las 8, con todas las reuniones que sistemáticamente hacemos en salud, con todas las sociedades científicas, con todos los expertos, para seguir día a día la evolución del coronavirus. De ahí surgieron una serie de propuestas, no solo de recomendaciones, sino de propuestas, porque recuerden que el DNU que hizo ayer el presidente de la Nación y la cadena nacional y su discurso necesita ahora la reglamentación. O sea, estamos trabajando conjuntamente entre todos los ministerios, junto con todos los expertos, como dije antes, y las sociedades científicas, para que el decreto exprese, yo diría, no solo la voluntad del gobierno, sino la voluntad de la ciencia, del conocimiento, de las entidades científicas. Voluntad que naturalmente no solo es cuestión de un conocimiento distribuido en la población, sino también de un compromiso de la población, tal como queremos que esto suceda, entender que las medidas tienen que ver con cuidarnos y que el cuidado se inicia siempre con un cuidado de tipo individual. Y ese cuidado individual sirve para el cuidado colectivo, o sea, para el de toda la sociedad. Por eso es que están las medidas anticipadas y que van a seguir siendo modificadas en la medida que veamos el día a día, como dijimos del primer día, de la evolución de la enfermedad. En ese sentido, ustedes verán las medidas en estas recomendaciones que estamos tomando y que van a ser distribuidas para toda la población. Y yo diría que la medida que quizás más consenso tuvo fue vinculado con el no cierre de los establecimientos educativos. Claramente esto consideramos todos que no solo es un impacto social considerable, sino que no tiene ninguna potencialidad desde el punto de vista de cuidar la salud. Ustedes saben que los chicos no son un grupo vulnerable, pero también es cierto que cuando los chicos no van a la escuela, tienen que quedarse fuera de la escuela. Y ese fuera de la escuela significa que muchas veces se recurre a los adultos, que son los que los cuidan, con lo cual aumenta el riesgo sobre todo para los adultos. Obviamente los chicos deambulan por la calle, por los cines, por los shopping. Es decir, que hasta podría ser, desde el punto de vista de los chicos y del control de la epidemia, contraproducente, vuelvo a decir, en este estadio y, por supuesto, en los establecimientos educativos que no han tenido ningún caso ni sospechoso ni confirmado, que ahí sí, obviamente, la estrategia es absolutamente y rotunda de no continuar con las clases. Con respecto a otros temas, bueno, obviamente otros de los temas trascendentes son los del Ministerio de Transporte, por eso estamos acá con mi colega de gabinete. El gabinete estuvo prácticamente completo, simplemente por razones de espacio hemos decidido venir junto con el ministro de Transporte con dos de los expertos que no es solo que vengan hoy, sino que están trabajando todos los días, en todos los lugares, y no solo produciendo información, sino distribuyendo información a la gente, que es una manera de distribuir no solo conocimiento, sino distribuir tranquilidad, crear consenso y crear la serenidad que a veces se necesita en este tipo de situaciones que la estamos enfrentando todos juntos por el bien de todos. Así que si, querido colega ministro, ¿quiere usted agregar algo? No, yo simplemente agregar que obviamente bajo la coordinación del Ministerio de Salud estamos implementando todas las medidas necesarias en todos los modos de transporte de manera preventiva, acciones. Entendemos claramente que la que tiene mayor impacto tiene que ver con la operación de las aerolíneas que vuelan desde los destinos determinados por la Organización Mundial de la Salud como complejos y dentro de las facultades que nos dio el artículo número 9 del decreto que dictó el presidente Fernández ayer, restringimos esas operaciones a partir del día lunes 17.
Hasta el día lunes vamos a estar, hasta el día martes, lunes inclusive vamos a estar trabajando, efectivamente van a estar volando y operando las aerolíneas para el transporte de pasajeros residentes de sus respectivos países, es decir, aquellos turistas que están hoy en Argentina pueden volver por las aerolíneas de sus países hasta el día lunes 16 y los argentinos que se encuentran en el exterior pueden volver en cualquier aerolínea de las que operan hacia Argentina hasta el día lunes. A partir del día martes, esa exclusividad la va a tener Aerolíneas Argentinas, con quien estamos estableciendo un plan de acción de vuelos a los destinos de Europa y Estados Unidos principalmente, que son donde tenemos vuelos directos operando actualmente. Los destinos de China, Irán, no tienen, Corea del Sur no tienen vuelos directos hacia Argentina, por lo tanto, con el control de las entradas, de los ingresos de Europa y Estados Unidos, entendemos que estamos colaborando de manera importante para que no haya una mayor propagación del virus en Argentina y podamos tener el control que el Ministerio de Salud dispone, además de, obviamente, los controles que se realizan cada vez que una embarcación, una aeronave llega a los aeropuertos o una embarcación, en el caso de los cruceros, a los puertos argentinos. Hola, buenas tardes. Soy Gonzalo Asís, de TN. Acá. Nos habían dicho que... Perdón, nos pasaron el micrófono. Disculpe, ministro. Falta de coordinación. Doctora Gentile, por favor. Bueno, yo me voy a referir un poco a los fundamentos del por qué no se cierran las escuelas, ¿no es cierto? Primero, como dijo el señor ministro, es muy importante la situación epidemiológica. Ese es el primer punto. Nosotros no tenemos circulación comunitaria. No somos Italia ni tampoco somos China. Eso tiene que quedar claro, porque si no, uno está mirando lo que están haciendo países en diferentes situaciones epidemiológicas. Nosotros tenemos casos importados y algún contacto, 3, 4, digamos que han sido positivos, que son contactos cercanos de un caso que viajó, es decir, de un caso importado. No tenemos circulación local, pero no tenemos libre circulación, no tenemos circulación comunitaria. Los chicos, el segundo punto es que los chicos hacen formas leves o moderadas, fundamentalmente en las series internacionales no se vio mortalidad en pediatría, pero son activos transmisores. Pero eso también es importante encuadrarlo en la situación epidemiológica. Si uno tiene libre circulación en la comunidad, los chicos son muy transmisores porque hacen en forma masiva formas leves y moderadas. Por otra parte, pensamos también que la escuela es un ámbito muy importante para precisamente generar tareas de prevención. Es fundamental considerar que los chicos son agentes de cambio, ¿no es cierto? Los docentes, juntos con sus docentes, en base a talleres adecuados, enfatizar todas las medidas de prevención que ya venimos hablando, lo que es cómo toser, cómo estornudar, el lavado de manos, cómo manejarse en la comunidad. Los chicos eso lo llevan a sus casas, chicos y adolescentes, y son generalmente los que motivan conductas muchas veces en los adultos y en adultos mayores. Así que es un punto importante y es un lugar de contención, como muy bien dijo el ministro, porque hay muchas áreas vulnerables donde el tener a los chicos con a lo mejor desayunos o almuerzos fortificados, en un lugar en la cual la vulnerabilidad la podemos contener, podemos ayudar, podemos realmente trabajar mejor, suspender eso no es un dato menor, sobre todo que la situación epidemiológica no lo condice. Y ahí viene otro punto importante, esto no es estático, porque esta es una situación dinámica, hoy es esta, no quiere decir que a lo mejor en 2 días, en una semana, en 15, no lo sabemos. Por eso es la reunión, como dijo el señor ministro, en forma sistemática, porque uno va evaluando situaciones. Entonces, con el dinamismo que tiene que quedar claro, hoy no parece conducente el cerrar escuelas. Entonces, por todas esas situaciones, esas fueron los motivos más importantes que se decidió y se trabajó en esta comisión interministerial, dándole un poco también
estas recomendaciones, estos fundamentos, para ser transmitidos a través del Ministro de Educación al país, porque también otra cosa que vemos los expertos es la importancia de que, a pesar de que son recomendaciones, todos estemos juntos y manejemos las mismas normativas, ¿no es cierto? Y eso es muy importante porque tenemos que trabajar en equipo y no podemos, cuando sobre todo tienen fundamento científico, ¿no es cierto? Si tienen un fundamento adecuado, lo ideal es que tenemos que trabajar juntos siguiendo las normativas que todos consensuamos. Y la gran fortaleza en este momento es el consenso, fundamentalmente. Doctor López. Bueno, buenas tardes. Realmente, gracias por venir. Hay 2 o 3 datos que son importantes. Digamos, el Ministerio de Salud ha decidido estimular algunas medidas para cambios de nuestros hábitos cotidianos y vamos a alentar fuertemente el distanciamiento social, como evitar el beso en la mejilla o el saludo de manos o disminuir la socialización del mate, que es muy típico de nosotros, y tratar de tomar los 2 metros de distancia. Esto, que seguro es una medida que puede resultar antipática en una etapa de contención que es la que todavía está Argentina en la pandemia, le solicitamos realmente a la gente a tratar de tomar estas medidas en este sentido. El otro dato que no es menor es el análisis y prepararnos de repente para la carga asistencial que probablemente tenga esta pandemia, con lo cual la asignación de recursos financieros para la compra de respiradores y equipo de terapia intensiva ha sido muy fuerte. Esto fue un consenso fuertemente solicitado por el grupo de expertos y realmente se ha podido llevar a cabo. Se han comprado un número muy importante de respiradores y equipo de terapia intensiva, que no es un tema menor. Quiero completar un poco lo que dijo la doctora Gentile con respecto a la suspensión de las clases y demás. Nosotros todavía mantenemos en el protocolo, como es correcto, cuando aparece en una escuela un caso o en la secundaria un caso sospechoso, se suspenden las actividades escolares por 14 días de ese grado. Pero si apareciera un caso confirmado de coronavirus 19, se suspenderían las actividades totales de la escuela por 14 días. O sea, hay medidas también que se toman de tipo intermedio sin necesidad de cerrar en suspender todas las actividades educativas a nivel del país. Yo creo que estas son medidas que uno tiene que ir preparándose. Creo que en el caso de que empezara a aparecer casos autóctonos dentro de esta dinámica que tiene esta pandemia, vamos a también agregar nuevas medidas que uno considere necesario en este aspecto. Y queremos siempre que nos ayuden ustedes a recordar que el mayor de 65 años tiene que tener un distanciamiento social positivo, diríamos, que evitar las grandes aglomeraciones, pero puede participar en este aspecto, y creemos que, porque este es el grupo más vulnerable desde el punto de vista de la enfermedad en cuanto a la mortalidad, y es lo que es el esfuerzo más grande que uno tiene que hacer, ¿no? Quiero aclararle que la construcción del conocimiento que hacemos no solamente es con toda la capacidad científica y técnica de la Argentina, y que además nos encargamos rápidamente de distribuirla a todos los estamentos y a todas las jurisdicciones, tanto provinciales como municipales, sino también estamos en contacto con los países que han tenido este problema antes que nosotros, aprendiendo de sus aciertos y también de sus errores. En ese sentido, para nosotros es una fuente incalculable de información, porque es el mismo estadio, nada más que ellos lo están sufriendo muy anticipadamente y, por supuesto, miramos más a los que les ha ido mejor. Quedamos a disposición de las preguntas. Ahora sí, Gonzalo Asís para TN. Una pregunta general y una puntual quiero hacer. Este claramente es un decreto de necesidad y urgencia, que no es un decreto reglamentario, ¿no? Entonces la pregunta que quiero hacer es, ¿cuándo se va a conocer la reglamentación de la norma para poder entender de qué manera aplicarla en casos muy concretos? Voy a citar solamente uno, entiendo que mis colegas después van a preguntar por otros rubros. Pienso en el tema del transporte aéreo, por ejemplo, ministro Meoni, ¿cómo se va
a instrumentar el tema de los argentinos que están dando vuelta por el mundo, que tienen que pasar días esperando ese vuelo de aerolíneas que los va a traer de vuelta a la Argentina, el tema de dónde se van a alojar, qué van a comer, quién los va a atender. Y en materia local tenemos trenes y subte donde la gente viaja como ganado, donde el contacto no es a milímetros, digamos. ¿Cómo se va a prevenir en ese caso el tema de la posibilidad de contagio? Sí, en primer lugar, creo que hay una cuestión naturalmente sanitaria, que en Argentina todavía no tenemos la circulación del virus de manera comunitaria, por lo tanto, los instantes en los que se viaja o el tiempo que se viaja en los distintos medios de transporte en la Argentina, esperando que todo el mundo cumpla y sea responsable con los estornudos, con tocarse, con lavarse las manos como corresponde. Digo, si todos cumplimos de manera sanitaria, probablemente no tengamos problemas de contagio. Lo que estamos haciendo es reforzando en cada una de las terminales de ómnibus, de trenes y demás, medidas sanitarias, poniendo alcohol en gel en cada una de las terminales, puestos de higiene y obviamente informando mucho, porque nos parece que es la manera esencial. Creo que esto es básicamente el cambio cultural lo que debe hacer que prevengamos la posibilidad de contagio. Respecto de los vuelos internacionales, que es obviamente una cuestión bastante compleja, desde ya que estamos atendiendo y trabajando junto con Cancillería, porque está recibiendo a través, obviamente, del consulado numerosos reclamos. Nosotros tomamos una medida restrictiva de manera inmediata, pero obviamente que hay un análisis y un informe que estamos requiriendo de las distintas empresas que operan con Argentina para saber cuál es el flujo de las personas que tienen Argentina con los pasajes para volver y también de los argentinos que tienen que volver dentro de los 30 días hacia el país. Quiero que quede claro, el decreto reglamentario lo hacemos por jurisdicciones. En el caso nuestro lo pone operativo la Administración Nacional Civil, la ANAC, quien entiende en la materia específicamente y ya dictó la resolución y notificó ayer a las aerolíneas de qué manera podían operar. También nos faculta para tomar medidas extraordinarias y si nosotros entendemos que esas medidas extraordinarias significan de que queden pasajeros varados tanto en la Argentina como en el resto del mundo de argentinos que quieran volver, obviamente que lo vamos a tomar. Lo que queremos claramente establecer es que lo que no pueden ingresar son personas que vienen de esos lugares que no sean argentinos a hacer turismo durante estos 30 días. Digamos. Básicamente lo que estamos tratando es de impedir el ingreso de personas que pueden traer el virus de manera restrictiva. Los argentinos que vengan tendrán que tomar las medidas sanitarias que dispuso el Ministerio de Salud de cuarentena y por lo tanto estarán aisladas durante el periodo que corresponda. Buenos días, ministro. Recién usted hablaba, ministro Ginés González García, y junto a los infectólogos hablaban recién de la recomendación de no suspender el ciclo lectivo. Lo que quiero preguntarles es si esa recomendación se hace extensiva a los institutos de mayores, a los institutos terciarios y a las universidades. No, sí, nosotros obviamente con el tema de los adultos mayores, obviamente también es cierto que no todos los adultos mayores tienen el mismo riesgo. Lo que tratamos es primero los que tengan algún tipo de circunstancia que les genere riesgo, que se sometan a un aislamiento voluntario lo más efectivo posible, es decir, que en vez del cine, televisión, ese tipo de cosas que sean de lo común de la gente. Con respecto al otro que me preguntó, que no me acuerdo qué. Las universidades. No, las universidades, ahora a las 2 de la tarde tenemos una reunión con las universidades y los ministros de Educación de las provincias. No, las universidades es como las escuelas, es decir, si hay un problema específico, se actúa ahí, pero no se puede tomar una medida general de terminar con las clases en las universidades. Una acotación. Quizás las universidades también pueden tener el desafío de instrumentar la capacitación de otra forma. Existe, por ejemplo, la posibilidad de trabajar teóricos en forma virtual, simuladores, es decir, hay un montón de herramientas pedagógicas que se pueden poner en marcha, que no tienen que ser exactamente los grandes números de alumnos en clases presenciales. Pero como dice el señor ministro, obviamente hoy a las 2 de la tarde se reunirán y por otra parte cada universidad y cada facultad va a tomar su propia dinámica y bajará. Uno a veces desde salud hace como los expertos las recomendaciones generales y después hay ciertos lineamientos más concretos que se manejan
con criterio y en la vida de todos los días y mirando las cosas más concretas, ¿no es cierto? Silvia Mercado de Infobae, Quiero perdón. completar el tema porque hoy en día, después de un análisis exhaustivo con importantes datos, intercambios, creemos que hoy no es necesario cerrar los ciclos educativos. Pero también reconocemos que en función de la dinámica, quizás el día de mañana sea necesario. Lo que no queremos es adelantar una medida que si la vamos a tomar donde no es necesario, cuándo uno la levanta, hasta cuándo la mantiene. Entonces, uno tiene que trabajar esto con muchas medidas en carpeta y colocándolas en el momento adecuado. Silvia Mercado de Infobae, una pregunta para el ministro Meoni, y es si se está en carpeta la posibilidad de sanciones o multas a los colectivos o a las centrales de colectivos por cuestiones de higiene, ya que uno ve ahí realmente situaciones bastante, digamos, complicadas en ese sentido. Y al ministro González García me gustaría preguntarle cómo convive esta emergencia en torno al coronavirus con la situación de las provincias del NEA y el NOA, que están en una verdadera emergencia por dengue y que, bueno, las decisiones de cierre de escuelas que tomó, por ejemplo, Misiones y supongo que Jujuy también, están en relación más al dengue que al coronavirus. También sé que hay problemas de desabastecimiento de insumos, por ejemplo, en los hospitales de La Rioja. Entonces, bueno, Argentina está viviendo 2 emergencias sanitarias, me parece. Gracias. Primero. Sí, nosotros obviamente que hemos determinado la creación ayer de 4 comités de crisis, uno por cada una de las modalidades de transporte. En el caso de ferrocarriles y trenes es la CNRT quien tiene la responsabilidad de fiscalización de las medidas que se deben tomar en materia de prevención y obviamente que la CNRT tiene facultades de sanción si no se aplican las resoluciones que vayamos dictando de manera inmediata. Obviamente que mientras estamos aquí están trabajando cada uno de los comités de crisis disponiendo cuáles son las medidas para cada una de las modalidades de transporte, entendiendo que nos teníamos que ajustar primero al decreto que dictó ayer el presidente Fernández y hoy están trabajando para las acciones correspondientes, reitero, en cada una de las modalidades. Con respecto al dengue, sí, es real. Nosotros tenemos hoy más de la mitad de las provincias argentinas con dengue. Nosotros tenemos esta epidemia hace años en América del Sur, ha tenido 3.200.000 casos, ha tenido 1.500 y pico muertes. El año pasado tuvo 800 muertes solo en Brasil. Este año está golpeando durísimo, no solo al sur de Brasil, sino a Paraguay. Y por supuesto nosotros tenemos provincias muy rodeadas de Brasil y Paraguay, como el caso de Misiones, que es de las provincias argentinas masivamente la que tiene el problema más grande. Y por eso el gobernador ayer decretó la emergencia y suspensión de clases como consecuencia que había muchos chicos que estaban con fiebre y que no podían concurrir. Nosotros esperamos que esa situación, las medidas son las habituales, ustedes lo saben y hemos intensificado. Los 2 temas centrales son la provincia de Misiones y la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires, sobre todo en su distrito sur, tiene mucho más impacto y realmente hay muchos casos, muchos no notificados y verdaderamente las medidas son las que ustedes conocen, las medidas de saneamiento, las medidas de cuidado domiciliario, pero acá también es la responsabilidad individual en el sentido como el cumplimiento de estos consejos, lo decimos para el coronavirus, también el dengue implica mucha responsabilidad individual. ¿Por qué? Porque el mosquito vive dentro de la casa o en el peridomicilio, de tal manera que ese entorno es muy difícil de llegar, salvo por todas las recomendaciones por el sistema público. Nosotros esperamos que el pico, alguna vez lo dije, iba a ser en la segunda quincena de marzo y esperamos que empiece a bajar. Y también alentamos la línea de investigación, que van por 2 lados. Por un lado, en el vector, o sea, tratar de que el mosquito, que es el único que transmite la enfermedad, tenga alguna forma de combatirse, o, por supuesto, en el caso de una vacuna que hemos estado hablando con los
con los que están en la investigación más adelantada y que todavía no la tendríamos, si tenemos suerte, hasta el año que viene. Pero claro, el dengue es un tema, y vuelvo a decir, espero que el pico pase pronto y que realmente no tengamos el problema que tiene, por ejemplo, Paraguay. Paraguay ha tomado medidas bastante importantes como consecuencia, no tanto por el riesgo del coronavirus, sino esencialmente porque tiene estresado el sistema de salud como consecuencia del dengue. Entonces no quiere que le sucedan dos cosas al mismo tiempo. Sí, buenas tardes. Acá, ministro. Acá, buenas tardes. Liliana Calderón, de la agencia Noticias Argentinas. Acaban de comentarnos que habían hecho una adquisición importante de respiradores y de otros elementos. Quería saber de cuánto es la inversión, cómo se va a distribuir, si se va a distribuir con las provincias, cómo va a ser eso. Y por otro lado, hay algo que creo que toda la población a veces hay mala información y sería bueno saberlo, y se lo pregunto quizás al doctor López. Si realmente si uno toma té se mata el virus, si se toma algo caliente se mata el virus. Sería bueno, por favor, que lo diga porque, bueno, se escucha mucho eso por ahí. Con respecto a ustedes saben que tenemos una asignación especial extra de 1.700 millones, que en el momento que está el país y el gobierno, obviamente no ha sido poco sacrificio, y que salió de otras partidas, obviamente. Sí, nosotros ya ayer cerramos todos los, habíamos reservado en realidad los que podíamos reservar hace unos días, y ayer compramos todos los respiradores que había en el país en ese momento, junto con bombas de infusión, bombas de monitores multiparamétricos, bueno, toda la existencia, pero además hemos pedido muchos más. La asignación es de 1.700 millones, pero tenemos otra de casi 2.000 millones que suponemos, porque este es un crédito del Banco Mundial, que va a llegar en aproximadamente 40 50 días. Con respecto a la distribución, sí, eso lo hacemos como todas las distribuciones. Tiene que ver con la magnitud del problema y la capacidad de la infraestructura que tenga cada región. Claramente, por ejemplo, hay regiones que por población y por dimensión de la infraestructura, que es siempre insuficiente, como el conurbano, van a tener un trato específico. Pero de todas maneras, tal como hace el Ministerio con todo lo que distribuye en todas las provincias, hay un sentido de equidad y se construye un consenso previo con todos los ministros de salud antes de ejecutarlo. Bueno, usted sabe que el Internet hace maravillas, pero también tiene el riesgo de que desinforme. Ese tema de que el agua caliente, digamos, evita el virus tiene sentido, pero yo le voy a dar dos buenas noticias dentro de esta pandemia. La primera, que ya hay estudios bastante firmes que temperatura de 27 grados, el virus pierde 50% de su infectividad. Esto no es un tema menor, porque significa que a la medida que nosotros tengamos, más tiempo de sol, y temperaturas altas, esto es una buena noticia. Y la segunda buena noticia con respecto a esto es que si la primavera europea viene moderadamente calurosa, el riesgo de seguir transmitiéndose el virus en Europa va a disminuir. Recuerden ustedes que acaba la OMS decidir que el epicentro del coronavirus 19 es Europa actualmente, ¿no? Última pregunta. Quiero agregar una cosita al comentario que me parece excelente, porque una de las cosas que estamos muy preocupados es que la información sea fidedigna y de fuentes confiables, porque circula mucho en las redes sociales y ustedes pueden ayudarnos realmente a que los mensajes más importantes salgan realmente del Ministerio de Salud, de los ministerios de cada jurisdicción, de las sociedades científicas. Incluso hoy en el grupo de expertos planteamos, y también en la reunión interministerio, planteamos la importancia de hacer como las preguntas más frecuentes, que sabemos que es dinámico, va cambiando, pero realmente como una forma también de brindar información clara, confiable, basada en la evidencia, porque muchísima gente usa como fuente de conocimiento esas redes sociales que dan información que no corresponde, incluso a veces otras peores también. Entonces es muy importante la confianza en todo lo que sean fuentes fidedignas de información para realmente hacer lo mejor
que se puede hacer y para que todos hagamos de la misma forma las cosas, sobre todo las cosas que están bien chequeadas y que sirven, que eso es lo importante. ¿Qué tal? Buenas tardes, ministro, doctores. Fabián Waldman de FM La Patriada. La primera pregunta es si ya tienen elaborado planes en función de posibilidades o no de que haya casos autóctonos reales aquí en la Argentina, cuáles son las expectativas. Y por otro lado, al ministro Meoni, una pregunta que tiene que sé que no es de su incumbencia, pero los porteños estamos muy preocupados con el tema del subte. La verdad que viajar en el subte de la ciudad y si tiene algún contacto con el gobierno de la ciudad para resolver este tema. Empiezo yo y después terminan. Hoy a la mañana, en uno de los comités que efectivamente pusimos en marcha, se convocó al subsecretario de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, al doctor Méndez, quien ha obviamente participado y está tomando las medidas y los recaudos. Digamos, esto obviamente que estamos trabajando de manera coordinada con todas las jurisdicciones nacionales y comprende también la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros entendemos que hay obviamente una situación que el presidente Fernández se ha puesto a la cabeza, que está tratando de prevenir efectivamente, de no tener consecuencias más drásticas y más críticas, y nosotros estamos actuando en consecuencia en ese sentido, digamos, desde el Ministerio de Salud, quien rige cuáles son los caminos desde el punto de vista sanitario que debemos tomar. Desde el Ministerio de Transporte lo que hacemos es, efectivamente, entendiendo que es la circulación tal vez el modo más efectivo de controlar en buena parte esta pandemia, actuar en consecuencia, en consonancia con toda la firmeza que nos pide el presidente Fernández, así que eso es lo que estamos haciendo con todas las jurisdicciones. Lo venimos haciendo desde hace 30 días, obviamente que la situación que ha ido creciendo y empeorando a nivel mundial nos ha hecho que profundicemos también las medidas, en este caso en nuestro país, y hemos tomado medidas de cooperación con el Ministerio de Salud, como la de contratación de puntos médicos y demás para poner en aeropuertos, en los puertos, también va a ser en las estaciones ferroviarias, en las estaciones de ómnibus. Entendemos que tenemos que atacar con todo, evitando que tengamos consecuencias mayores, de acuerdo a lo que estableció, reitero, el presidente Fernández y el ministro Ginés González García, que es quien conduce claramente las medidas que debemos tomar desde el punto de vista sanitario en la Argentina. La pregunta era, caso autóctono. Los planes sí. No, estamos trabajando en justamente cada uno de los planes para distribuirlo y que haya una respuesta uniforme en los estadios que eventualmente pueden suceder y que sea similar en toda la Argentina. Eso estamos trabajándolo con las sociedades científicas, estamos protocolizando desde cómo deben trabajar las instituciones hasta cómo se debe trabajar con los enfermos. Por eso yo le decía que estamos buscando la evidencia de otros lugares que van anticipados y que tienen mucho más experiencia en esta fase, pero eso está en plena confección. Es difícil. Nosotros obviamente estamos preparándonos como si fuera muy importante, ojalá que nos equivoquemos, pero tenemos la obligación de prepararnos con todo y por eso desde la asignación de recursos hasta la movilización social, científica y trabajar en red. Recién en la reunión estaban casi todos los gobernadores también escuchando lo que veníamos hablando. Es decir, el país yo creo que siempre tiene que estar unido, como dice el presidente, pero mucho más en una circunstancia de este tipo. En el área de salud estamos seguros, en el área del gobierno nacional también, y estamos obviamente trabajando con todas las instancias. Le dije recién que me voy ahora a hablar con los ministros de Educación de todo el país.